al Señor, todos juntos, como familia, como hermanos. Vamos a cantar, vamos a gozarnos, vamos a decir gracias sublime. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, en esta hermosa mañana, hermosa tarde, te adoramos, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todos vamos a cantar y vamos a decir, digno, digno es el Cordero de Dios. Levanta tus manos y declarémoslo juntos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre
Hola de nuevo, familia Habitat. Espero que te encuentres bien mientras estás viendo este video, y pues quiero agradecerte por estar nuevamente acá con nosotros, y pues estoy muy contento por la palabra que Dios nos ha estado revelando y este precioso tiempo que hemos tenido en nuestros servicios de adoración. Quisiera aclararte algunas cuestiones que estamos pasando y que como pastor tengo la obligación de compartir contigo, y también este tema que veremos el día de hoy nos va a servir para saber dónde estamos en este momento, porque hay muchas preguntas que tenemos alrededor de lo que está pasando, y debido a que nosotros como seres humanos nos sentimos bien cuando tenemos respuesta a todo, el no tener una respuesta nos hace sentir inseguros, pero la mejor respuesta siempre va a estar en la palabra del Señor. Ya, esto pues trae muchas preguntas respecto a lo que estamos pasando, respecto a esta situación, y estas son unas de las respuestas que yo quiero dar en esta serie que hemos titulado El Antídoto. Y hemos visto y seguiremos viendo cómo el proceso del Señor está actuando en nosotros como creyentes. Y yo creo, y es una de las premisas sobre las que quiero trabajar, que sí es cierto y es una verdad de que Dios está tratando con su iglesia. Por supuesto que está tratando con el mundo entero, pero está tratando con su iglesia, y sí hay una diferencia. Recuerda que la Biblia dice que Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y pues Dios sí está haciendo una diferencia, pero no nos vuelve inmunes ante lo que estamos viviendo. Por lo tanto, también entramos dentro de un proceso del Señor, un proceso de purificación como iglesia, un proceso de trato en nuestra relación espiritual, en nuestra relación con Dios. Y es precisamente esto, o la primera premisa que quiero trabajar. Dios nos está llevando a un lugar apartado para estar con Él. Y nota cómo es esto, que una de las situaciones que Dios mueve de su iglesia es la dependencia de los pastores, o la dependencia de los programas que normalmente conocemos. Muchos de nosotros no adoramos si no es dentro de un edificio donde hay un programa litúrgico, y pues solamente ahí adoramos o creemos que es nuestra adoración. Muchos de nosotros no leemos la palabra de Dios si no es solamente dentro del mismo edificio y con una congregación. Muchos de nosotros solo buscamos a Dios un día domingo. Si tú estás buscando a Dios solamente el día de hoy mientras estás viendo este servicio familiar, quiero decirte que hay un problema, porque estás tratando de mantener ese vino viejo que ya está cambiando y que Dios lo está transformando en nosotros como iglesia. Tienes que estar atento a los tiempos de Dios y a lo que Dios está haciendo durante este tiempo, y es por eso que quiero llevarte a través de este mensaje a aprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y el título para este mensaje es la cuarentena o cuarentena. Es lo que no es algo que con lo que no estés relacionado, sino al contrario, aún nos mantenemos o permanecemos dentro de esta cuarentena, y no sabemos cuánto tiempo más pueda durar. Probablemente hoy por la noche tendremos más noticias respecto de esto, pero ya llevamos bastante tiempo en casa. ¿Y para qué es esta cuarentena, o qué relación tiene con lo que yo estoy viviendo? Mira esto: la cuarentena es un término usado en medicina para describir el aislamiento de personas por una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico, y así evitar o limitar la propagación de un agente infeccioso, toxina biológica o algún químico liberado para proteger la salud, seguridad y bienestar público. La cuarentena es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. ¿Recuerdas que hace 2 semanas hablamos sobre este contagio, el contagio del pecado, y que estamos contagiados de esto? Y por lo tanto, pues sí debemos formar parte de esto.
Mientras que las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa y son separadas, se les denomina aislamiento. Son términos muy parecidos y que utilizaremos el día de hoy. Pero antes de hablar qué es una cuarentena, quiero decirte lo que no es una cuarentena, o lo que no debería de estar pasando o no deberías de estar pasando durante tu cuarentena o tu aislamiento. Una cuarentena no es un tiempo para tener miedo. No es un tiempo para eso. Una cuarentena no es un tiempo para tener ansiedad. No es un tiempo para entrar en crisis. Y para los más relajados, una cuarentena no es un tiempo para perderlo. No son vacaciones. Es decir, este tiempo en el que hemos estado aislados y probablemente tengas más tiempo para descansar, para hacer uso del ocio o mantenerte haciendo otras actividades que no estoy diciendo que no sean malas, pero quizás lo estás perdiendo, y eso es malo porque no es el propósito de una cuarentena. Fíjate que el número 40 en la Biblia es un número muy significativo. Muchos teólogos concuerdan en que este número representa cambio. Y hemos hablado y hemos escuchado muchos temas respecto al cambio, y vaya que Dios nos tiene hoy en una situación de cambio, y muchas cosas están cambiando y no volverán a ser iguales porque Dios está trayendo ese cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Es decir, no es cualquier cambio, no es como cuando te cambias de ropa, ni siquiera es como cuando te cambias de casa. Es un cambio, una transición que Dios está marcando en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del mundo, en la era de Dios, en el kairos de Dios, y es lo que estamos viviendo en este momento. Cada vez que Dios traería un cambio notable en la humanidad como el que estamos viviendo hoy, también tomaba a sus hijos, fíjate en esto, tomaba a sus hijos y los apartaba, los aislaba, pero los aislaba para estar con ellos y asegurar su relación con ellos. Aún en medio de la cuarentena, aún en medio de esta situación, podemos notar el amor de Dios y cómo Dios nos está aislando, nos está preparando para lo que viene. No sé si habías visto la cuarentena de esta manera, pero hoy quiero cambiar tu cosmovisión de lo que estamos pasando y que sepas que Dios lo que está haciendo es prolongando su misericordia. En medio de esta situación te está trayendo a un lugar aparte y te está diciendo: hijo, yo quiero prepararte para lo que viene. Yo tengo más expectativa de lo que viene que de lo que hoy estamos viviendo. Tengo expectativa y tengo la pregunta y la incógnita de decirle: Dios, ¿qué es lo que quieres hacer? Y eso me ha llevado a buscar en su palabra, a investigar, a indagar, a escudriñar las escrituras, porque allí encontramos la vida eterna y ahí encontramos el propósito de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Fíjate que Noé pasó 40 días y 40 noches dentro del arca. Ese fue el tiempo que duró el diluvio, 40 días y 40 noches. En Génesis capítulo 7 y versículo 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es decir, una jornada, un tiempo de 40 días y 40 noches fueron los que Noé y su familia pasaron durante el diluvio. La pregunta es: ¿qué hicieron durante ese tiempo? ¿Qué estuvieron haciendo? Por Dios, cuando Noé y su familia saliera del arca, puedes ir a este lugar, imaginarte que iban a encontrarse un mundo totalmente diferente, completamente nuevo. De hecho, ellos tenían la responsabilidad que se le había dado a Adán en el principio. ¿Recuerdas al paciente cero? La responsabilidad de volver a llenar la tierra, de volver a sojuzgarla, de señorear sobre ella, y Dios lo preparó para un cambio. En ese tiempo estoy más que seguro que la relación entre Noé y Dios cada vez se volvió más y más estrecha. Pudieron hablar. Se dice de Noé, cuando
leemos en los héroes de la fe en Hebreos, leemos de que Noé anduvo con Dios. Otras versiones dicen Noé caminó con Dios. Y eso es lo que esperamos de este tiempo de cuarentena, que se pueda decir que Dios caminó conmigo, que Dios estuvo conmigo, que yo estuve en su presencia, que cada día pude conocerle más. De eso se trata. Jesús no fue la excepción. Jesús antes de iniciar su ministerio, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Es decir, antes de todo suceso, previo a todo suceso, Dios lleva a sus hijos. En este caso a Jesús lo llevó por medio del Espíritu, y estoy seguro que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús y le dijo: antes de que inicies este ministerio, esta era tan trascendental en tu vida, y por supuesto, antes de que vayas a la cruz y mueras por toda la humanidad. Ojo, un suceso que cambiaría al mundo entero, incluyéndonos a nosotros. Antes de eso lo llevó al desierto, y allá en el desierto lo llevó a un aislamiento, a una cuarentena en la que Jesús no hizo otra cosa más que estar en la presencia de Dios, más que ayunar, que creer, que interceder y estrechar su relación con el Padre, porque luego vendría un ministerio muy fuerte para Jesús, un propósito que cumplir aquí en la tierra. Y mira lo que dice Lucas 4 del 1 en adelante. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Podemos hacer una pausa ahí, y tampoco quiero mentirte. Tampoco quiero decirte que este aislamiento no traiga consigo tentación, porque de hecho trae tentación. ¿Cuál es la tentación que has tenido últimamente? ¿Recuerdas que cuando hablamos del paciente cero, el paciente cero tenía voluntad propia y la serpiente estuvo en escena, así como está hoy en escena mientras Jesús ayuna? Pero en medio de la tentación, allá el paciente cero en el jardín del Edén ha sido tentado, y la mujer ha sido tentada por la serpiente y ha caído voluntariamente en el pecado y en la desobediencia. Pero en este caso Jesús también, tentado por la misma serpiente, tentado por el mismo personaje, a diferencia del paciente cero, Jesús no está cayendo ni está siendo atraído por esta tentación, sino que está siendo fortalecido en el Señor para salir victorioso de esta tentación. No estoy diciendo que no tengas tentación, pero sí estoy diciendo que puedes vencer esa tentación en medio de esta cuarentena. Vence la tentación de cualquier pecado, de cualquier voz que estés escuchando. Recuerda que cuarentena no es tener miedo, no es estar ansioso. Tenemos la tentación de estar constantemente en las redes sociales viendo noticias, algunas en su mayoría falsas, que solamente causan temor. Y tienes la tentación de ponerle límite a cuánto tiempo pasas en pantalla y dejarlo por un lado. Y también ir a tu Biblia, ir a la palabra de Dios, y tener un tiempo de oración y prepararte para lo que Dios trae para nosotros. Es una transición fuerte. Y dice: y era tentado por el diablo. Y sigue diciendo el versículo: y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Me encanta este relato de la vida de Jesús y cómo Él fue llevado al desierto, cómo pasó por este ayuno, pero me encanta cómo Él venció la tentación, cómo superó la tentación, porque estaba enfocado en lo que venía por delante. Y es muy importante que empecemos a situarnos y tengamos en nosotros, y ojalá en tu espíritu esté el deseo hoy de preguntar: Señor, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Por qué me estás llevando a este aislamiento social? ¿Qué es lo que no quieres que yo haga en este aislamiento? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Un tercer personaje en la Biblia, Moisés. Moisés subió al monte Sinaí para recibir, mira lo que iba a recibir los mandamientos para guiar a todo el pueblo escogido de Dios.
Es decir, Moisés fue utilizado por Dios para traer sus leyes, sus estatutos, su propia voz. Es decir, Moisés fue un profeta para todo un pueblo escogido por Dios. Era la voz de Dios en medio de una transición de llevarlos de la esclavitud a la libertad, pero que también atravesarían el desierto para llegar a esa tierra prometida. Y en medio de ese desierto, Dios toma a Moisés, se lo lleva a un monte durante 40 días y 40 noches, alejándolo de todo, para estar con él, escuchando su preciosa voz y recibiendo sus preciosos estatutos, que hoy en día nosotros también tenemos ese acceso. Éxodo 24:15 dice lo siguiente: dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Moisés entró en la nube, subió al monte, y allí se quedó 40 días y 40 noches. ¡Wow! Qué impresionante ver cómo Dios toma a sus hijos, los prepara en ese ambiente, porque es un ambiente el que Dios desea formar en tu casa, en tu hogar. Y es muy precioso ver desde otra perspectiva qué es lo que Dios está haciendo y ver cómo Dios, quiero decirte, iglesia, hace unos días estuve trabajando y estuve viendo los listados de la congregación. Y pues me pasó algo muy impresionante, porque antes de esto que estamos viviendo, la iglesia estaba formada por células, y en la iglesia teníamos activas 4 células. 3 de ellas eran células de jóvenes y una de matrimonios. Muy bonito trabajar por células y lo hemos hecho por años, pero en esta ocasión me puse a escribir, a organizar nuevamente a la iglesia, y me topé con algo muy impresionante. En la iglesia tenemos un aproximado de entre 18 a 20 familias. Es decir, la iglesia se multiplicó. La iglesia se multiplicó porque hoy tú estás con tu familia teniendo esta experiencia Hábitat y este servicio, y hay más de 18 familias que también lo están haciendo, que también se están congregando, que también están buscando al Señor desde su casa. Y eso es impresionante, porque cambia tu perspectiva y cambias la forma de ver las cosas, y sabes que Dios no está solo en este lugar, sino que está contigo. Su presencia es accesible en todo lugar, siempre y cuando tú busques esa presencia, siempre y cuando tú dispongas esa presencia. Entiendo que para muchos de ustedes ha sido nuevo. Estuviste acostumbrado a que un pastor dirigiera todo. Estuviste acostumbrado a tener un líder de alabanza, a un servidor en la bienvenida, a alguien que pidiera la ofrenda, pero hoy te está tocando a ti. Muchas veces pediste que oraran por ti, pero hoy tú tienes que orar por alguien más, y eso es bueno. Es parte de la preparación que Dios está tratando en ti en esta cuarentena. Así que no tengas miedo de hacer un servicio en casa. No tengas miedo de orar por tu familia, por tus hermanos, por tus papás, por tus hijos. No tengas miedo. Dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, y puedes usarla en medio de este tiempo. Si hay algo malo dentro de mí, dímelo, cámbialo, límpiame. David decía: examíname, Señor, porque he andado en mi integridad. Es decir, aunque parezca que todo está bien en mi casa, aunque parezca que todo está bien en mi vida, creo que algo anda mal. ¿Sabes que la iglesia ha sido una iglesia muy superficial en su relación con Dios? Y es precisamente a lo que Dios nos está llevando a mejorar en este tiempo. Ok, hemos hablado ya de Noé en el Génesis, hemos hablado de Moisés en el Éxodo, y hemos hablado de Jesús en los Evangelios. Pero la pregunta es, hoy, el día de hoy, en esta era, en este siglo, en este preciso instante y en esta hora, ¿por qué Dios me tiene en aislamiento?
¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo volver a ver a mi familia como antes? ¿Por qué no puedo volver a hacer lo mismo como antes? Porque hay tanto que me limita. Y yo no sé si te ha pasado, pero cuando llegan las 4 de la tarde, yo sé que inmediatamente quiere entrar la ansiedad a nosotros. Máximo aquellas personas que nos hemos mantenido activos todo el tiempo y no ha habido nada que nos limite. Hoy hay una puerta que te bloquea la salida de tu casa, pero tiene un propósito y no es estar ansioso, no es tener miedo, no es sentirte inseguro, es que Dios te está llamando a los secretos, Dios te está llamando a tener un tiempo de intimidad, de comunión con Él y te está preparando y solo es un tiempo. Jesús salió de su cuarentena, Moisés salió de su cuarentena, Noé salió de su cuarentena y metido ahí en el arca, no se quedó todo el tiempo en el arca, fue una parte de su vida pero bien aprovechada, así que aprovecha este tiempo. Pero surge una pregunta: ¿qué acontecimiento? Es decir, si Noé, si Moisés, si Jesús tenían un acontecimiento después de su cuarentena, ¿qué acontecimiento nos precede? ¿Y por qué crees que Dios nos está llevando a aislarnos? Tengo una respuesta para eso y prepárate para esta respuesta. Y es un acontecimiento importante y clamo hoy al Señor y amo hoy lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y el acontecimiento, escucha bien, es la segunda venida del Señor. Ese es el acontecimiento para el cual Dios nos está preparando en este tiempo, iglesia. Ese es el acontecimiento por el cual hoy puedes preguntarte: Señor, si tú vinieras hoy, si tú vinieras exactamente en este momento, yo estaría listo para irme contigo. Tú tienes la respuesta a esa pregunta. ¿Aún estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás preparado para la segunda venida del Señor? Mateo 24:44, la Nueva Versión Internacional dice esto: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, iglesia. ¿Sabes por qué hoy Dios te tiene en aislamiento? ¿Sabes por qué Dios te tiene hoy en cuarentena? ¿Cuántas cosas han cambiado en nuestra mente y en nuestra perspectiva respecto a qué es lo más importante? Nos hemos dado cuenta cuán frágiles somos ante una bacteria o virus tan pequeña que ni siquiera podemos ver. Y realmente es algo que no podemos ver, pero está cambiando nuestra forma de vernos a nosotros mismos, porque muchos de nosotros nos creíamos inmortales. Muchos de nosotros nos creíamos autosuficientes, que no necesitábamos de la bendición de Dios para enriquecer, que no necesitábamos la bendición de Dios para encontrar un trabajo, que no necesitábamos de Dios para salir día con día a nuestras actividades y a todo lo que nos llena, a todo lo que llena nuestro ego, a todo lo que llena nuestro corazón. Y habíamos minimizado la búsqueda de Dios y habíamos minimizado el buscar la presencia de Dios. Pero esto nos está enseñando a que debemos de prepararnos para la venida del Señor, porque Él vendrá cuando menos lo esperemos. Mira qué delicado esto. Esta palabra es para ti, la misma palabra que Dios le dio a Lot y a la mujer de Lot cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. Huye por tu vida, corre por tu vida. Y si tú vas al Génesis y lees esta historia, vas a notar que Dios está destruyendo la ciudad. La ciudad está siendo destruida por fuego, pero en medio de esa destrucción, Dios llama, Dios prepara a Lot, Dios prepara a su familia y los saca. Pero sacarlos de ese lugar les estaba diciendo: dejen todo lo que tenían, sus planes, sus bienes, sus sueños, todo lo que ellos tenían, todo lo personal, todos sus tesoros los están dejando en Sodoma y en Gomorra, y les está diciendo: huyan con lo que tienen, salgan corriendo. Pero en medio de esa salida o huida, la esposa de Lot no estaba preparada para huir. Y vino a su mente
vino a su ego todo lo que había dejado en Sodoma, todo lo que tenía ella, todo lo que había construido en Sodoma, y como reacción, porque escucha, es una reacción, una cosa es decir estoy listo y otra cosa es estar listo. Como reacción ella voltea a ver atrás, y al voltear a ver atrás, ella se convierte en estatua de sal. Dios no desea que te conviertas en estatua de sal. Dios no desea que para su segunda venida tú estés enfocado en tu trabajo, por ejemplo. Dios no desea que en su segunda venida tú estés enfocado en tus planes, por ejemplo, en tus proyectos, por ejemplo. Dios desea que para su segunda venida tú estés enfocado en Él y en su venida, que ames su venida. Y quiero que veas y notes lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Y dice lo siguiente: miren, que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Hay una recompensa para aquellos que esperamos, para aquellos que nos preparamos para la segunda venida del Señor. Pastor, ¿y cómo me preparo para eso? Tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que buscar al Señor, tienes que poner tu enfoque, tu prioridad y tienes que saber qué es lo que te va a sustentar realmente. ¿Hacia qué estás poniendo tu mirada, tu enfoque en este momento? ¿Cuáles son tus mayores temores en este momento? Quedarte sin empleo, por favor. El mismo que te dio ese empleo, te dará uno mejor. Te bendecirá de diferentes formas. Y déjame creer esto contigo: si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Tienes que creer, no vendas tu mente, tus pensamientos, tus prioridades a cosas tan superficiales como la comida, como la provisión hoy en día. Si tú te enfocas en los planes de Dios, si tú te enfocas en los proyectos de Dios, déjame decirte que las bendiciones vendrán de donde tú menos lo esperas. Verás cómo Dios actúa a tu favor cuando tú te enfocas y te preparas. Dios quiere que cambies tu mentalidad hoy y Él cambiará tus circunstancias. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Ya basta de tener esa ansiedad. No te agobies. No te entristezcas por lo que no lograste. Tal vez tenías planes de que este año lograrías muchas cosas o algo específico y no pudiste lograrlo. ¿Pero qué importa? No voltees atrás, no te conviertas en estatua de sal, no te quedes estático por estar pensando en las cosas superficiales. Hay algo mejor para ti y es la segunda venida de Cristo. ¿Estás listo para esto? Primera de Pedro 4:7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Dios está prolongando su misericordia en este tiempo para que nos preparemos para su venida. Hemos estado expuestos al pecado y Él desea limpiarnos durante este tiempo de aislamiento. Una cosa es segura: no puedes salir igual después de esta cuarentena. Medita hoy en tu relación con el Señor. Ya no dependas de un pastor. Depende y busca personalmente la voz del Señor. Iglesia, quiero invitarte, y hay una necesidad latente en mi corazón de llevarte a esta verdad. Quiero decirte una verdad: no busques ni siquiera en estas transmisiones o en las transmisiones en vivo de cualquier otra iglesia, porque hoy en día tenemos, y precisamente hoy tendremos muchas transmisiones, y qué bueno que puedas conectarte a una de ellas, y especialmente a la de tu congregación, pero no busques en ella la voz de Dios. No busques en ella la voz de Dios. ¿Cómo así, pastor? O sea que no tengo que conectarme en ese servicio. No estoy hablando de eso, pero la solución de tu problema no la va a tener una transmisión por internet. La solución al problema de todo el mundo y la solución al problema del pecado estará ahí en lo secreto, en la búsqueda profunda, intensa del Señor.
Ahí encontrarás, padre de familia, ahí encontrarás la respuesta a esa crisis económica que estás pasando, a esa situación que no te ha dejado dormir. Madre, ama de casa, ese problema, ese dardo que constantemente te visita todas las noches, ese pensamiento que todas las noches llega y toca tu puerta. No, la solución no está en una transmisión, está ahí de rodillas, en tu cama, ahí buscando la presencia del Señor, ahí leyendo la palabra del Señor, ahí vas a encontrar la solución. Jóvenes, hay tantos sueños que quieren cumplir y quizás en este momento han tenido el miedo, la sensación de que no se llegarán a cumplir. La respuesta a esas preguntas, a esas incógnitas que ustedes tienen, no están en esas películas, no están en esas series, no están en las transmisiones, no están en esa gente que dice ser inteligente y comenta de todo. Está en la búsqueda intensa que tengas de la presencia de Dios. Allí la vas a encontrar. Muchos de nosotros esperamos la transmisión del presidente cuando anuncia la transmisión, y que por cierto hoy habrá una, esperando que nos dé una solución al problema, pero no, ahí no está la solución está en tu búsqueda intensa del Señor. Y yo quiero invitarte y llevarte el día de hoy, iglesia, a que no perdamos más el tiempo y utilicemos ese tiempo de aislamiento para que juntos busquemos la presencia del Señor. Jesús, te adoramos, Señor.
abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Ahora todos juntos decirlo, la cruz. La cruz habla de amor, de cómo es salvador, de todo por un pecador. La cruz sangre de amor, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, como es salvador, de todo por un pecador. La cruz su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Quiero en este momento orar por ti, iglesia, ahí donde estás. Y aunque estás viéndome a través de un video, pero recuerda que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que haz conmigo esta oración con fe. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero orar por ti. Primero tomar un tiempo de nuestra oración para pedir perdón. Así que pidamos perdón, Padre, perdónanos porque ya llevamos tanto tiempo dentro de esta cuarentena, dentro de este aislamiento, y lo hemos perdido. No hemos buscado en tu palabra, no hemos buscado en oración, en intimidad, la respuesta a estas grandes preguntas. Pero el día de hoy pedimos perdón, Señor, por no hacerlo, pero a la vez nos arrepentimos. Y el arrepentimiento, Señor, sabemos que es cambiar de dirección. Y el tiempo que nos resta, o el tiempo que tú dictes, Señor, no el presidente, no este virus, Señor, sino el tiempo que tú dictes, porque sabemos que estamos dentro de tus planes perfectos. El tiempo que tú digas, Señor, que nos quede, ese tiempo queremos aprovecharlo para buscar respuesta a nuestras preguntas, pero buscarlas en tu palabra, buscarlas en esa relación íntima. Señor, si estoy contagiado del pecado, Señor, si hay pecados en mí que aún no han sido limpiados por tu preciosa sangre, usa este tiempo, Señor, usa este tiempo para limpiar mi mente, para limpiar mi corazón y todas las cosas, Señor, que hoy, Señor, no es que porque estoy en esta situación, o porque estamos en esta situación, salieron. No, es algo que ya traíamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que en este tiempo se ha visto mucho más fuerte en mi vida. Quítalo, Señor, arráncalo, mi Dios. Quebranta, mi Dios, cadenas dentro de mí, quebranta cadenas de pecado dentro de tu iglesia, Padre. Y que juntos podamos, Señor, salir nuevos, salir renovados, salir diferentes y preparados para lo que viene, Señor. Ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Padre, ven en el nombre de Jesús. Amén.